En este video vamos a ver lo que es la derivación automática, que es, como ya lo dije en el video, al final del video anterior, es algo intermedio entre la derivación numérica y la derivación simbólica. Entonces, cumple con la propiedad, debe de cumplir con la propiedad de ser tan rápido o casi tan rápido o incluso a veces más rápido que la derivación numérica, pero va a ser tan preciso como la derivación simbólica. Y la razón por la que va a ser tan preciso como la derivación simbólica es que vamos a utilizar lo mismo detrás, es decir, las reglas para hacer una derivación, ¿no? Entonces, simbólicamente, pues teníamos la regla de la cadena y algunas reglas para las funciones, estas bloques que les llamé, o funciones básicas, donde nosotros conocemos cómo al aplicarle el operador derivada a esta función, pues cómo se va a comportar las funciones básicas, o sea, qué función me va a regresar. Y además también conocemos la regla de la cadena, que lo que nos dice es que es la derivada de 1 multiplicado por la derivada de lo de adentro, de alguna forma, de lo que está compuesto. Y eso nos ayuda a resolver en realidad varias, o sea, a poder aplicar para casi o para un conjunto muy grande de funciones de las que podemos tener una expresión analítica, cuál va a ser su derivada finalmente, ¿no? La idea es hacer básicamente lo mismo, utilizar estas reglas, pero sin pasar a la parte simbólica, ¿no? Entonces, quedarnos con las reglas y desde ahí. Entonces, para esto notemos que la regla de la cadena de alguna forma nos pide conocer todas las funciones de las que está compuesta una función compleja, más todas las derivadas de esas funciones, ¿no? Entonces, con eso podemos aplicar la regla de la cadena y obtener la derivada del total. Entonces, es necesario conocer la función y la derivada de la función. Eso nos lleva a pensar en que en realidad para trabajar con una función no solo necesitamos la función en sí, sino la derivada de esa función en general. Entonces, esto sugiere pensar en el conjunto de funciones como números, o sea, el conjunto de funciones evaluadas en algún número, ¿no? Es como un conjunto de números duales, o sea, ya no van a ser solamente un número, sino dos que lo compongan. Algo parecido a lo que sucede con los números complejos. O sea, los números complejos no son un número y ya, sino una parte real y una parte compleja, ¿no? Y de alguna forma sucede lo mismo con las funciones y entonces con estos pares evaluados, donde vamos a tener una parte que es la parte integrada y la parte derivada, ¿no? Entonces vamos a tener la parte de la función antes de ser derivada y la parte derivada. Entonces eso nos va a generar estos números duales. Entonces, como en el caso de los números complejos, pues uno tiene que ir definiendo sobre las funciones básicas qué significa cada una de las operaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los números complejos, el producto de dos números complejos, pues lo que nos va a arrojar es el producto de la parte real menos el producto de la parte imaginaria, más y el número imaginario multiplicado por el producto de cada uno, o sea, de uno de los reales y uno de los imaginarios y invertido, ¿no? Entonces eso nos da, digamos, la forma en la que operan los números complejos. Entonces, en el caso de los números duales, vamos a tener el par que sea la función evaluada en x más, coma, la derivada de la función igual evaluada en x, ¿no? Entonces, la suma de dos funciones o de dos números duales, pues va a ser simplemente, o sea, la suma de las funciones, pues es la suma de las funciones y ya. Entonces va a ser el f1 evaluado en x más el f2 evaluado en x. Pero, y en el caso de la derivada también, o sea, la derivada de la suma de las funciones, lo que nos va a dar es la suma de las derivadas de las funciones. Entonces vamos a obtener que el resultado va a ser la derivada de f1 evaluado en x más la derivada de f2 evaluado en x, ¿no? Eso es la suma de las derivadas. La derivada de las sumas. En el caso del producto, en cambio, ya no va a ser algo tan simple, no va a ser simplemente multiplicar ambos números y ambos primer número y segundo número y listo, sino que lo que vamos a tener que hacer es aplicar la regla
del producto, de la derivada de un producto, ¿no? Entonces la derivada de un producto es la derivada de f por g es igual a la derivada de f por la derivada, por g más la derivada en g por f, ¿no? Entonces eso en el producto de números duales pues va a ser que el producto de funciones pues es simplemente el producto de funciones tal cual. Entonces va a ser x1, x2 multiplicándose y ya. Pero la derivada del producto no va a ser y1, y2, sino que vamos a tener que tomar x2 por y1 más x1 por y2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? x1 por y2 más x2 por y1, ¿no? Entonces eso nos da una nueva definición de, estamos tratando de generalizar estos números duales para que nos representen las derivadas, ¿no? Entonces, siempre el primer elemento corresponde a la función y el segundo elemento corresponde a la derivada de esa función. Si tenemos el producto de dos de estos números duales, significa que vamos a tener el primero va a ser el producto de las funciones y el segundo no va a ser el producto de las derivadas, sino la derivada del producto. Y así, entonces cada cosa lo que vamos a tener que hacer es, pues queremos la suma, pues el primero va a ser la suma de las funciones y el segundo va a ser la derivada de la suma de las funciones, que es simplemente la suma de las derivadas, ¿no? Pero también podemos tener la división, vamos a poder generar así la potencia, la potencia de una función. Entonces pues aplicando la regla de la cadena, la potencia de una función es tal cual la potencia de la función del primer elemento, pero la derivada de la potencia de una función va a ser el número a la que está la potencia por la función elevado a n-1 por la derivada de la función, ¿no? Entonces eso sería lo que tendríamos que poner ahí. Entonces eso qué significaría, si tenemos x1 y1 elevado a la n, pues vamos a obtener que x1 va a ser x1 elevado a la n, n por x1 elevado a la n-1 por y1, ¿no? Eso sería lo que estaríamos escribiendo de este conjunto de números duales. Y eso lo podemos hacer para todas las funciones y operadores que tengamos entre funciones, ¿no? Y con eso pues ya tenemos una forma de operar. Y es algo muy parecido a operar con números al final. O sea, vamos a operar con un número pues dual. Entonces lo único que necesitamos hacer es definir cada una de esas operaciones sobre una nueva variable. Entonces aquí había puesto como una forma alternativa de hacer lo mismo, pero no me gusta. Entonces de hecho se las voy a quitar y vamos a dejar la versión que me gusta más. Y es decir, bueno, pues el número dual está formado por dos números, ¿no? Entonces dos números. Uno de ellos es el valor de la función evaluada y otro va a ser la derivada de esa función evaluada, ¿no? Entonces así comenzamos. Ese es nuestro primer paso para poder trabajar con los números duales que al final nos van a dar las derivadas, ¿no? Entonces en cada uno de los elementos de este número dual nos va a dar la función evaluada en ese número y la derivada evaluada en ese mismo número, ¿no? Entonces el siguiente paso es hacer sobre todas las funciones base, ¿no? Todas las funciones básicas, cómo se va a operar, ¿no? Entonces aplicando la definición de la derivada y la regla de la cadena podemos obtener sobre cada una de esas funciones básicas, sobre la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la exponencial, el seno, el coseno, todos esos podemos obtener cómo se va a hacer la operación del número dual, ¿no? Entonces aquí hay varias posibilidades, ¿no? Entonces en la suma puede ser que sea la suma de una función que es un número dual y otro número dual. Entonces en ese caso pues simplemente vamos a obtener que vamos a poner el valor, lo que le corresponde al valor, o sea el primer elemento del número dual va a ser la suma de los valores y lo que corresponde a la derivada va a ser la suma de las derivadas. No hay nada de difícil. En el caso de que sea un número dual y un número, pues entonces la suma de esos lo vamos a hacer como el valor
más el número en el caso del valor, pero en el caso de la derivada pues no se le está agregando nada, ¿no? Entonces, porque la derivada de un número es 0, entonces eso pues hay que ponerlo ahí. Si queremos hacerlo, también hay que ponerlo al revés. Podría ser primero un número y luego un número dual. Entonces, pues se obtiene exactamente la misma, como dicen, la misma gata, nada más que revolcada. O sea, tenemos el valor del segundo número más el primer número. Y coma la derivada del segundo número, ¿no? Tal cual. Con la resta, pues algo similar en cada una de las situaciones en las que se pueda tener estos casos. En la multiplicación, pues vamos a aplicar la regla de la multiplicación que ya habíamos dicho. Si se trata de dos números duales, si se trata de un número dual y y un número normal, pues entonces simplemente es el número multiplicado por el valor del número dual, coma el número multiplicado por la derivada del número dual, ¿no? Porque la derivada saca los productos, ¿no? Es un operador lineal. Lo mismo es si es invertido el asunto. Escribimos esta función, esta formulita complicada para la división. Entonces, en el caso de la división de las funciones, pues es la división de las funciones tal cual. Entonces, el valor, el elemento 1 entre el elemento 2. Pero en el caso de la derivada va a ser la derivada de la función 1 por el valor de la 2 menos el valor de la 1 por la derivada de la 2 y todo eso dividido entre el valor de la 2 al cuadrado, ¿no? También podría ser que fuera dividido entre un número, entonces ese número simplemente lo dividimos y ya. También puede ser que sea un número entre un dual y en eso pues de alguna forma es simplemente como un exponente menos 1, entonces la derivada va a terminar siendo el valor al cuadrado y termina siendo negativo, ¿no? Como quizás ya lo sabían. El de la potencia, entonces aquí hay la posibilidad de que sea un dual a un real, que hay que considerarlos porque la definición de la potencia está hecha diferente si se trata de un número entero que si es un número real, entonces hay que definir los dos casos, ¿no? Y esto es una potencia a un número, también podría haber puesto una potencia a un dual, tal cual, entonces hay que definirlo, que sería como la de la exponencial, también hay que definir la del seno, etcétera. Uno puede hacer todos, por ahora dejamos simplemente estos que nos van a servir al menos para hacer polinomios, ¿no? Con esto ya podemos hacer las derivadas de los polinomios porque tenemos exponentes, tenemos incluso un poco más porque tenemos las divisiones, tenemos el producto, o sea, realmente podemos hacer ya bastantito por aquí. Si agregamos senos, cosenos, tangentes, etcétera, pues vamos a poder incrementar más. Uno lo que tiene que hacer con esto de la derivación automática es tomar una de esas tablas de fórmulas de derivación, irse a Wikipedia y buscar todas las definiciones y ponerlas todas y asegurarse de que incluya todos los casos, porque hay veces como en el caso de la potencia donde es diferente hacer una potencia a un número real, numéricamente es diferente que hacerlo a un número entero, ¿no? Entonces en el caso del número real toma una función de un desarrollo de Taylor, en el caso de una potencia a un número entero lo que hace es literalmente multiplicar muchas veces. Entonces pues hay que poner esas dos versiones de cálculo numérico de la potencia de cada cosa, ¿no? De cada cosa que uno vaya a poner. Si uno quiere poner el seno, pues quizás es diferente poner el seno de un número real, no, en realidad no lo es, pero digamos, uno tiene que irse un poquito a la documentación de qué es cómo se están definidas las funciones dentro de Julia o dentro del lenguaje que lo estén haciendo esto, la derivación automática, y rehacer las definiciones para cada una de esas operaciones. Suena mucho trabajo, pero no es tantísimo. Son algunas decenas de funciones de operaciones, entonces pues es en realidad bastante limitado el trabajo que uno tiene que hacer. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis y mencionar que el tema de las derivaciones automáticas es bastante reciente, es más o menos nuevo, y por eso creo que hay una creencia de que es un tema difícil y es de un nivel elevado como para que la gente lo vea en el nivel de
de licenciatura, pero en realidad creo que no es nada difícil. Creo que si saben trabajar con números complejos, pueden trabajar con este tipo de cosas. No es en realidad difícil. Y pues es una bonita forma de presentar que no existen solamente los números reales y los complejos, sino pueden existir esta clase de cosas como los números duales, donde uno se inventa cómo se van a operar. Y dadas las similitudes con otros campos, pues puede utilizar, con campos me refiero a campos algebraicos, ¿no? Pueden tomar qué es lo que sucede y ver si pueden simplemente aplicar las mismas reglas para muchas cosas, ¿no? En fin, entonces ya que saben esto, pues ahora ya tenemos definida la derivada, o sea, la operación entre números duales, y por lo tanto tenemos definidas las derivadas para muchos casos, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Entonces, para aplicarlo, lo que necesitamos es notar que podemos hacer, por ejemplo, la derivada de una función de esta función x, pues es simplemente 1. Entonces ya sabemos que podemos obtener esta es la identidad, ¿no? Entonces la derivada de x pues es 1. Ya eso nos da la posibilidad de ahora sustituir, porque ya tengo el primer número dual que voy a tener, ¿no? Entonces x puede ser cualquier cosa, pero yo voy a sustituir esa x por algún valor, ¿no? Entonces esa es la función identidad en su versión dual. Y ahora esa la puedo meter dentro de cualquier función, ¿no? De cualquier función que yo haya definido previamente, ¿no? Entonces necesito importar todas mis posibles operadores y funciones. Y con ello, pues ya simplemente tomo la función, la aplico sobre el dual, y entonces como ya definí cómo va a ser las operaciones, lo que va a hacer pues es aplicar todas las operaciones con las que esté definido, ¿no? Va a aplicar tantas veces como requiera y va a obtener de esto un dual, y punto su derivada pues va a ser la derivada, ¿no? Porque recuerden que tenemos en el dual tenemos una cosa que es el valor y una cosa que es la derivada, ¿no? Entonces punto la derivada ya es la derivada, ¿no? Entonces con eso yo acabo de definir una forma de hacer derivación con derivación automática, ¿no? Entonces eso de la derivación automática aplica las reglas de derivación que conocemos, y después evalúa, ¿no? Y ya con eso obtenemos, si nos saltamos, entonces con este truco de los duales, nos saltamos el paso para tener que meternos en una versión simbólica, ¿no? Entonces es casi mágico esto, el truco, es como ¿dónde se utilizan las matemáticas? El álgebra, si se habían preguntado dónde se ocupa el álgebra, que no es resolver ecuaciones, sino todo lo de anillos y demás, pues está aquí, en el fondo, ¿no? O sea, si uno descubre este tipo de cosas, dice, pues yo ya puedo definir ahora simplemente cómo voy a operar con este nuevo campo, y con eso ya tengo cómo obtener derivadas saltándome el pedazo de hacer el paso a los símbolos, ¿no? A transformar a símbolos y entonces trabajar con cálculo simbólico. Entonces vamos a probar que nuestra función de derivada funciona correctamente. Entonces ponemos el x cuadrado, ¿no? Entonces una función x cuadrado, y ahora voy a pedir la derivada de todos los números desde 1 hasta 5. A ver, primero voy a pedir la derivada de esto evaluado, por ejemplo, en 1, ¿no? Entonces es la derivada de f evaluado en 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a arrojar? Pues 2, ¿no? ¿Y por qué es 2? Pues porque es 2x la derivada. Entonces, cuando yo evalúo en 1, pues me da 2. Entonces podemos probar 3. Si sale, entonces vamos a probar quizás con 5 más 3 por x al cubo, ¿no? Menos 2. Yo qué sé. Entonces, esto debería de darme 5x cuarta más 3 más 9x cuadrada, ¿no? Entonces, si yo ahora evalúo en 1, pues me da 14. Entonces, 5 por 1 es 5, más 9 por 1 es
14, ¿no? Entonces sí cumple. Y uno puede hacerlo ahora, si quiero evaluarlo en muchos puntos, pues simplemente utilizo este truco de evalúa sobre varios de los argumentos, ¿no? Entonces, sobre varios elementos, sobre todos los vectores que pongamos. Entonces ya me da, al principio, pues como el punto no lo tenía cargado, se tarda un poquito, pero ya después se tarda en realidad muy poquito, ¿no? Entonces ya con eso yo puedo tener la derivada automáticamente de todos estos, de esta función evaluada sobre todos estos puntos. Entonces ahora vamos a checar qué tan rápido funciona nuestra derivada. Por cierto, antes de que vaya a hacerlo, vamos a ver que si esté cargado sobre todos los casos, sobre números enteros y números reales. Entonces vamos a probar, ¿no? Entonces vamos a ver para la derivada de f evaluado en 5.2, ¿no? Entonces se tarda sus segundillos en calcular y ya nos dice que en general se tarda 1.2 nanosegundos. Entonces eso es absurdamente pequeño y además no guarda nada de memoria. O sea, eso es una maravilla y casi es una maravilla demasiado buena, ¿no? Entonces ahora aquí puede haber un truco. Puede haber a veces, eso es realmente lo que se tardó en evaluar esta cosa. Pero puede ser porque lo hizo más inteligente de lo que nuestro algoritmo, o sea, del que el algoritmo que nosotros diseñamos. Y para eso les voy a mostrar, por ejemplo, cuánto se tarda en hacer la suma desde 1 hasta 1000 Julia, ¿no? Entonces, si uno calcula cuánto se tarda, también se tarda 0.001 nanosegundos en evaluar esta suma. Y uno dice, ¿cómo puede haber hecho la suma de 1000 valores en menos que un nanosegundo? Es ridículamente bajo. Y lo que pasa es que Julia es ya muy inteligente, entonces algunas cosas las reconoce y por ejemplo esta suma reconoce que en realidad es esta la fórmula que tiene que sustituir. Entonces en vez de hacer 1000 operaciones, si uno lo hace ahora con 10.000, se tarda lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es solamente una resta, un producto y una división, ¿no? Entonces es mucho más rápido y todas esas cosas las hace exageradamente rápido porque tiene muy buenos sistemas para calcular ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo hace extremadamente rápido. Si uno quiere evitar que eso suceda, entonces tiene que ponerle aquí una serie, o sea, quiero forzar a que Julia lo haga en la forma en la que yo lo calculo, ¿no? En la forma en la que yo le dije que calculara y que si hace una suma aquí, pues que haga las 10.000 sumas, o sea, que sume 10.000 veces, ¿no? Entonces quiero revisar que realmente haga eso, ¿no? Entonces yo le pongo estas cosas que lo siento, es horrible que se tenga que hacer, pero le tengo que decir, en realidad toma desde el valor 1 hasta el valor 1000. Entonces es una cosa, sí, lo siento que es horrible. Eso quisiera que no fuera así de difícil, que hubiera un macro que simplemente uno diga, forza a hacer las cosas como quiera, pero todavía no lo hay. Probablemente lo habrá en un futuro. Entonces así yo ya le puedo decir, no, pues forza a hacerlo hacer las 1000 sumas o las 10.000 sumas. Entonces ya se va a tardar, ya vieron que se tardó 2 nanosegundos. Y creo que incluso así hace alguna cosa, sí, alguna cosa lista. O sea, no sé, se supone que con eso ya debería, pero ya veo que ni siquiera así logro hacer que de forzar, o sea, realmente reconoce ahí esta cosa y probablemente obliga a hacer simplemente las 4 operaciones que antes quizás ni siquiera eso hacía. En fin, por desgracia porque no podemos luego saber bien cómo funcionan los algoritmos, aunque lo más importante es que sea rápido. Entonces funciona, por desgracia, en esa dirección. No es fácil saber realmente cuánto se tarda si en algún momento hace algo más listo de lo que esperábamos Julia. Pero nos da igual una buena idea de qué tanto se está tardando en realidad mi función en calcular, ¿no? Entonces se tarda ahí 2 nanosegundos. Eso suena demasiado increíble. Lo podemos probar aquí con las dos versiones, aplicando ref
de que lo haga sobre esos valores exclusivamente. Y ya vemos que en el caso del 5.2, por ejemplo, la derivada en algún momento encontró una manera de darle la vuelta y se tarda igual 0.1 segundos, ¿no? Entonces, que era lo mismo que la suma. Aquí por alguna razón no salía, pero quizás si lo damos una segunda vez sí ya lo hace, ¿no? Porque ya encuentra cómo darle la vuelta al asunto. Pero si obligo a que haga realmente los cálculos, pues ya nos sale el 1.2 nanosegundos. De todas formas sigue siendo una cosa, o sea, lo puedo probar otras veces para ver que realmente funciona así. Y podemos probar si lo hace así con cualquier y se ve que no, se ve que se empieza a tardar más. Y la razón, si lo hago hasta 4, lo hace todavía bastante rápido. La razón tiene que ver con que Julia toma o sea, para los primeros 4, entonces cuando es un número entero, para los primeros 4 exponentes, o sea, para 0, para 1, 2, 3, más bien los primeros 5 exponentes, tiene una fórmula de calcularlo. Entonces es una fórmula muy rápida, pero esa fórmula deja de ser rápida cuando el exponente es grande. Entonces a partir del exponente 5, pasa a utilizar el sistema de multiplicar n veces el número. Y entonces de repente crece mucho el tiempo de cálculo, ¿no? Entonces hay como ese salto entre el exponente 4 y el exponente 5, donde el cálculo de verdad empieza a subir el tiempo de cómputo por culpa de eso, ¿no? Entonces aquí pasa a los 22 nanosegundos. De todas formas, sigue siendo por mucho más rápido que la derivación simbólica, ¿no? Entonces para hacer un poquito de pruebas, ¿no? Entonces recordando la derivación de f de x, para o sea, la derivación simbólica se tarda realmente mucho, ¿no? O sea, es 477 microsegundos. Es 48 nanosegundos, nano. O sea, hay 10.000 de diferencia entre un caso y otro. Y además, si yo le pongo aquí el 4, ¿no? Para que sea la versión rápida, ya es simplemente ridículo, ¿no? Pasa de 470 microsegundos a 1.2. O sea, es simplemente ridículo. No, de todas formas se quedó. Ahora sí lo hizo. Quién sabe. En fin, habíamos visto por ahí que quedaba uno de 1.2, donde latinamos. Ahora no funcionó, pero no importa. De todas formas, o sea, es tan grande la diferencia entre este caso y este caso, que es como ¿qué sucede, no? ¿Qué es lo que hace que no lo haga, o sea, que lo haga tan rápido y tan bien? Que por cierto, aquí tiene que ver con con que lo forza a ser un big float. Entonces por eso es que había por ahí hay una diferencia. Y en este otro caso no estaba forzado a ser un big float, ¿no? Pero en general se obtiene pues el mismo valor, ¿no? Es realmente, para mi gusto, casi mágico, ¿no? Realmente es muchísimo menos. Aquí sí ya puse uno de 1.5 nanosegundos. Es simplemente ridícula la diferencia entre hacerlo en la derivación automática y hacerlo vía el cálculo simbólico. Entonces tenemos prácticamente todas las ventajas del cálculo simbólico en la derivación automática, pero es mucho más rápido, ¿no? Entonces es prácticamente la forma en la que les digo que deberían de hacer las derivadas ustedes. Para el caso donde uno quiere hacer muchas derivadas, hacer la derivada de la derivada de la derivada de la derivada, esto se empieza a volver tardado. Entonces se vuelve un poquito latoso y en general uno tiene que reconstruir. Entonces aquí les puse, para que lo chequen ustedes después, dos versiones de cómo se podría hacer la parte de una derivada de n pasos. De todas formas, esta no es necesariamente la mejor versión. O sea, hay mejores. Esta
quizás omítenla, es más lenta, entonces solamente lo puse para que empiecen a tener alguna práctica con esto de metaparse. Pero en realidad todavía se puede hacer muchas mejoras al respecto, ¿no? Entonces uno puede poner un if si lo que se está derivando es un polinomio. Entonces, si es un polinomio es más fácil derivar n veces. Si lo que se tiene es un seno o un coseno a la n, ¿no? O de hecho un seno o un coseno en general, pues se puede derivar. Muchas veces se obtiene, pues hay 4 opciones nada más, ¿no? Y así. Entonces hay varias funciones que se pueden reducir a fórmulas también, y eso se puede incluir dentro de estas reglas de derivación. Si es alguna de esas funciones, pues incluir esas fórmulas por ahí. No es trivial hacerlo, pero se puede hacer para que esas derivadas que se pueden hacer fácilmente, muchas, se estén incluidas, ¿no? Entonces uno lo puede ir modificando esto de la derivación automática para no solo incluir todas las funciones base, sino también incluir todas las funciones que son fácil derivar muchas veces, ¿no? Entonces, de todas formas va a haber algunas complejas que si uno le aplica derivación automática después de una sexta o una séptima derivada va a ser complicado, pero es algo que también le pasa a la derivación simbólica. Por ejemplo, si uno pone la derivada de una división de funciones, pues eso se va a ir complicando entre más deriva uno, ¿no? Y se va complicando razonablemente. Entonces, después de unas 8 o 10 derivadas, pues ya se vuelve algo tan elaborado que se empieza a tardar, ¿no? Entonces ya no se tarda 1.5 nanosegundos o 30 nanosegundos, sino ya se tarda microsegundos, o puede llegar hasta medio segundo o algo así. Entonces si uno lo aplica muchas veces ese tipo de cosas, pues se vuelve problemático. De todas formas, es bastante razonable el cómo se hace el cómo se puede hacer con este truco, que es solo poner una función recursiva, ¿no? Entonces, si n es igual a 0, pues ya me regresa la función tal cual. Si no es n igual a 0, entonces vamos a aplicarle la derivada a f con respecto de x, ¿no? O en el valor x. Y eso nos va a arrojar una nueva función, y esa función la vamos a meter en la derivada n otra vez. Entonces esta es derivada n de g evaluado en x y con n menos 1, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vamos a derivar? N menos 1 veces. Y eso pues, se vuelve a meter aquí una y otra vez. Y en algún momento me arroja el dual que queremos, ¿no? Entonces, en realidad, pues es la forma de obtener la derivación de con n de una forma, digamos, práctica. Otra forma es escribir entonces esto del metaparse es generar un for de derivadas, ¿no? Entonces eso es para eso se utiliza la parte del metaparse, pero creo que es mejor esta versión donde se utiliza la derivada implícita. Y se podrían poner algunas excepciones donde si f corresponde a la función seno, donde si f corresponde a la función coseno, donde si f corresponde a una potencia, etcétera, etcétera. De todas esas que se tenga. ¿Cuántas veces quieres derivar? Pues te puedo decir el resultado rápidamente, ¿no? Entonces con eso puedes simplificar algo el tiempo de cómputo para muchos casos. En fin, pues lo corremos y lo probamos, ¿no? Entonces aquí tenemos una derivada y vamos a calcular cuál es su derivada. O sea, también lo hace rápido, ¿no? Y yo puedo ponerle aquí los 7 para que salga. Entonces lo hace, pues ahora sí se tardó un poco más, sí se nota que se tarda un poco más, pero no se tarda excesivamente. O sea, sigue haciéndolo en tiempo razonable, digamos. Esto solo es para que vean que sí obtiene básicamente el mismo valor. Y voy a terminar ahora sí agregando la versión de seno y coseno, ¿no? Entonces estos son cómo se deriva, el seno pues es simplemente el valor el seno del valor, el número dual. Y la derivada del seno pues va a ser el coseno por del valor multiplicado por la derivada del dual. Y la del coseno pues es el coseno del valor, menos
el seno del valor multiplicado por la derivada del dual, ¿no? Entonces ya con eso, ya no me acuerdo si lo puse, pero creo que sí. Tenemos nuestra definición de aplicar el seno y el coseno a esta cosa, y ahora voy a definir mi coseno en función del seno, ¿no? Entonces voy a derivar nada más una vez. Entonces ya tenemos mi coseno es esta cosa, y vamos a probar cómo se ve, ¿no? Entonces pues, lo hace rápido, lo hace bien, y ahora podemos probar, bueno, ¿qué pasa si yo pongo la segunda derivada? Entonces, perdón, ¿qué sería? La primera derivada, entonces la quinta derivada también va a ser el coseno, ¿no? Entonces probamos y sigue funcionando bien. ¿Y qué pasa si ahora sería la novena? Y lo probamos, ahora se tarda un poco. Ya con 9 derivadas pues se tarda, pero a diferencia de la numérica lo hace bien. Lo hace bien, no pasamos a big floats, noten que aquí no tenemos que poner un delta x en realidad, o un delta t. Entonces en realidad lo está obteniendo así, digamos, fantástico, ¿no? Y de hecho podemos poner aquí